Buenos días, profesor Diego. Mire, para desarrollar el taller propuesto, la TIA 5, de tendencia central, se hizo necesario estudiar qué era cada medida de tendencia central y qué era cada medida de posición. La media aritmética pues, nos da un promedio, la mediana nos divide la información en dos partes iguales, quiénes están hacia arriba, quiénes están hacia abajo, y la moda, el dato o valor que más se repite. La medida de posición relativa, pues los cuartiles, como nombre indica, nos divide la información en cuatro partes iguales. Los deciles nos permiten dividir la información en 10 partes iguales y los percentiles en 100 partes. Ya para la actividad como tal propuesta, entonces observamos que el primer punto nos da un grupo de personas de una empresa, pues, estudiando qué son variables cualitativas, qué son variables cuantitativas, variables discretas y variables continuas. Nos permitimos decir que este tipo de variables son de tipo cualitativo, están describiendo una empresa. Entonces, para responder la pregunta A, ¿cuál es la población? Pues la población es el total de la muestra, el total de la población que vamos a estudiar, en ese caso sería la empresa SA. La muestra es una parte de esa población sobre la cual vamos a trabajar, en ese caso serían las secciones contable, inventario, facturas, ingresos, nómina y otros. Y la variable que estamos estudiando de esa muestra son la cantidad de errores que se cometen, digamos, en eso. Entonces, las variables pues son de tipo cualitativo, pero le asignamos unos valores, también hay que tomar en cuenta la parte cuantitativa. Para el punto B, ¿qué medidas de tendencia central tiene sentido calcular en este caso? Pues considero, de acuerdo a lo que se lee, que el promedio ahí no nos permite, digamos, hacer gran... No nos da una muestra porque el promedio de errores no nos permite hacer un estudio de ese tipo de variable. Más bien me parece que la media, como para determinar cuáles secciones de la empresa o cuáles variables de la empresa tienen más errores y cuáles tienen menos errores. Para ello nos tocaría organizar la misma información de menor a mayor, ubicar el dato central y poder hablar de la información. Y también la moda, porque ahí como está es claro, me indica que en contables ahí se cometen 14 errores. Entonces sería la mediana y la moda en ese caso. ¿Por qué digo que ellas? Para responder el punto C. Porque ellas me le dan sentido a la información. Como le digo, la moda me dice dónde se están cometiendo más errores, y la mediana me permite como decir quiénes están de para arriba y quiénes están de para abajo, porque me dividen la información en dos partes iguales. Con respecto al punto de si podemos medir las medidas de posición relativa, yo considero que no, porque aunque los datos son no agrupados, pues podemos observar que no tiene mucho sentido determinar cuál es el 75%, cuál es el 25%, cuando la información es tan poca y se puede detallar de alguna manera más fácil. Entonces considero que no se hizo el cálculo para eso. Para el punto 2, los ingresos anuales en millones de pesos, aquí tengo una duda, no sé si el profesor se equivocó, pero igual voy a hablar de ello. Me dan 10 salarios de unos empleados, pero observo que el dato 10 habla de 50 millones. Los datos están organizados de menor a mayor, pero el último dato hay una disparidad con respecto al anterior muy elevado. Sin embargo, pues sobre esa información se hicieron algunos cálculos acá para las medidas de tendencia central, ¿no? Aunque no dan mucho acerca de los datos, pero pues se calcularon. Para la mediana, pues se sumaron los 10, para la media aritmética se sumaron los 10 sueldos, se dividieron en 10 y nos da una media aritmética de 8.6 millones, lo cual no es cierto, porque yo no puedo decir que en esa empresa en promedio los empleados se ganan 8.10 millones, porque no hay de dónde. Eso sería aproximar todo el mundo a un punto central, y eso sería mentira, porque el sueldo del gerente puede ser, no sé, de 50 millones de pesos. La media aritmética, la mediana, sumé los dos datos del centro, 3.25 más 4 me da 3.6 millones. Tampoco es muy significativo, aunque yo puedo decir quiénes ganan de ahí para arriba o quiénes ganan de ahí para abajo, pero digamos, para hacer un estudio de salarios no me parece conveniente. Y la moda, que es el dato que más repite para datos no agrupados, 3 millones, tampoco es muy diciente que la moda del sueldo sea en eso. Entonces me parece que nos tocaría implementar otras variables ahí para poder, sí, o sea, hacer algo mejor con los datos.
Dice, sin agrupar, ¿cuáles son las medidas de tendencia central? Calcúlelas, le estoy diciendo a ir para el punto A. La más apropiada para representar la información, ahí no sé, sería para establecer diferencias, sería la mediana, que me permite ver la diferencia, muchos los que ganan arriba y mucho abajo. En el punto C, el 75% de la población, pues como están 10 datos, puedo ver que el 70% es 6.5 millones, puedo inferir que el 75% de los empleados ganaban menos de 6.5 millones y el otro restante 25% más de 6.25 millones. Y para el 30% exactamente lo mismo, me está dando 3 millones. Por consiguiente puedo decir que el 30% de esos empleados se ganaban menos de 3 millones o hasta 3 millones y el otro 70% por encima. Para el caso del ejercicio 3, se dan una medida de unas tallas de unas personas. El dato total son 69 personas. Aquí tengo la tabla. Para poder calcular y aplicar las ecuaciones me toca calcular los límites reales, completar la tabla que viene incompleta, no me marca los promedios de cada intervalo para ver su ancho, para ver cuáles son los promedios de cada uno, y tengo que hacer una tabla para calcular la media aritmética de la frecuencia por el promedio y ubicar cada elemento. Para el promedio aplico la fórmula que es en la columna de FI por XI, me suma 11.147.5, lo divido en el total de la población que son 69 personas y me dice que en promedio la estatura es 161.55, la llevo a una variable discreta, o sea un valor entero, y puedo inferir que el promedio de estatura de esa muestra es 162 centímetros. Para la mediana, que me va a decir quién mide menos, pues me ubico en la clase mediana, para eso tengo que dividir 69 dividido 2, eso me da 34.5, que es la mitad de la información del total de encuestados. Aplico la ecuación que para ella me da y me dice que la mediana es 161 centímetros aproximadamente. ¿Qué puedo decir de ese dato? Que más que el 50% de la población hacia abajo medía menos de 161 centímetros y que el otro restante medía más de 161 centímetros. Para la moda voy a la tabla de las frecuencias y me doy cuenta que la que tiene mayor frecuencia es 25. Con esa me da la clase modal. Igual aplico la fórmula, las diferencias de intervalos por la clase y me da que la moda es 163. Probablemente para esa información quiere decir que la estatura que más frecuente medida en ese grupo de personas es de 163 centímetros. Con esta misma tabla yo ubico la clase de sílica, quise hallar el decil 4, para eso multiplico 4 por 60 y me divido en 10 y me ubico en el dato 27.6. Ahí está ubicado ese dato, es el decil 4. Y aplico la fórmula que me da a mí y esa clase me da 159 centímetros. Quiere decir que el 40% de los encuestados miden por debajo de 159 centímetros y el restante 60 por encima de 159 centímetros. Aplico el cuartil 3, o sea, el 75% de la información. Multiplico 3 por 69, lo divido en 4, me da 51,75. También lo ubico aquí en la tabla de frecuencias, en la tabla que se hizo aquí un poquito desordenada, pero el profesor entenderá que aprendiendo no he podido hacer, no sé si me he equivocado o no, pero eso es lo que se hizo. También yo entonces aplico la ecuación que me da para el cuartil y me da ese 168, esa es la medida. Entonces ese 168 me permite inferir que hasta los encuestados, el 75% de los encuestados medía hasta 168 centímetros y el restante, el 25% restante, más de 168. Para los percentiles, allí el percentil 65, igual 65 por 69 me da 44,85. Al hallarlo me da la medida de 165 centímetros. Eso me indica que el 65% de los encuestados miden menos de 165 y el restante 35 más de 165. Entonces, como conclusiones podemos decir que las medidas de tendencia central, pues como ya dicen, tratan de centralizar la información hacia un solo dato. Y ya con las medidas de posición relativa me permite hacer un análisis más detallado de la información en otros caracteres, o sea,
puedo analizar la información desde muchas miradas. Eso es lo que concluyo para el video, para esta clase. No sé, le agradezco la escucha y muy amable.